hasta ahora lo estamos haciendo, de meter en la universidad un proyecto transdisciplinar o interdisciplinar entre ciencias, porque en esa universidad hay ciencias. Esa universidad es muy fuerte en el área de ciencias, en medicina, y el programa de artes es muy joven en esa universidad. Ah, bueno, qué Entonces, mi interesante. interés es hacer un proyecto que vincule ciencias, que es tan fuerte en esa universidad, y artes. Qué bueno, me parece Mm. bastante. Entonces, bueno, vamos a iniciar. La gente, ya estamos como en el límite, bueno, comienzan algunos, está bien, temprano, pero algunos probablemente se van a comenzar a conectar un poco tarde. Entonces, la idea de este seminario virtual, que se titula Abiogénesis, es seguir desarrollando el programa de Great Q Projects, que es transdisciplinar, es transmedia y transcultural. En ese prefijo, pues nos ha parecido que es muy significativo y por esa razón siempre estamos invitando personas que alimentan este tipo de actividades y esto en un momento lo llamamos más que un seminario, un laboratorio de pensamiento, ahora que tú estás trabajando acerca de lo que me comentabas, Frey, de la creación. También alguna pregunta que me hacen muchos personajes en el mundo del arte, en el universo del arte, en donde hay muchos mundos, es cómo yo observo y cómo veo yo la creación desde la curaduría, ¿no? Más que yo comencé siendo pues artista y hice transición a la curaduría. Hola, mucho gusto. Entonces, esa es la razón por la cual trato de invitar personas que también tienen como esas diferentes líneas de acción. Y en ese caso está con nosotros Lorenzo, y Lorenzo Ellinger es un artista que tiene también unos campos de formación no necesariamente construidos desde lo clásica formación artística. Entonces, esa es la idea. La primera sesión la hicimos con Clemencia, que fue una geóloga. Ahora lo vamos a hacer hoy con inteligencia artificial aplicada a un campo muy específico de minorías. Y luego la otra semana estaremos con Santiago Vargas. Entonces, los dejo con Lorenzo. También nos está acompañando Ana. Ana Catalina Escobar también es artista. También está en el campo de la investigación. Se encuentra desarrollando su maestría y ella también está tocando cercanamente la tecnología y está entrando algo como en este universo del criptoarte y este tipo de relaciones con el capital. Entonces, poco a poco se irán sumando los demás y pues no sé si Ana quiera saludar a Lorenzo y a Frey o si está desconectada, no sé. Hola, ¿cómo están? Hola, Un Ana. placer. Sí, no, pues súper maravilloso acá, conectada con todos esos temas de arte, ciencia y tecnología. Pues yo desde la maestría y desde mi tesis, que es en transformaciones del arte y las prácticas en los espacios de tecnociencia. Entonces estoy muy, pues como contenta, pues de que se generen espacios alternos de investigación, de articulaciones entre diferentes lugares y sobre todo pues que estoy en una facultad de economía, entonces como también, y también desde la filosofía de la ciencia, que me gusta mucho. Sí, interesante. Entonces, pues bueno, maravilloso por acá escucharlos y aprender en conjunto. Sí, pues muchas gracias. Yo les daría pues eso, muchas gracias a Ángel por invitarme a esta charla y el Ministerio de Cultura de Colombia por apoyar este proyecto y ustedes por estar aquí. Espero que les sea de utilidad. Les pido perdón porque a veces con Google Meet no me organizo tan bien, no tengo tanta experiencia por algún error técnico, pero en fin, iremos hacia adelante. Esta charla titulada ¿Estamos en una transición de una inteligencia orgánica a una inorgánica? Exploraremos los conceptos clave de inteligencia artificial, conciencia y la singularidad, y luego pues ideas y opiniones. Lo que cabe recalcar es que en un mundo tan polarizado como el que vivimos ahora, nunca olvidemos que las opiniones no son más que eso. Opiniones, y yo les voy a presentar a varias que quizás les parezca razonables o no. Y luego al final de la charla quiero dejar un amplio margen para comentarios, interpretaciones y aclaraciones que ustedes consideren necesario. Por favor, vayan escribiendo en la chat
según vaya surgiendo algún comentario, algún de eso, y cuando acabemos la charla les atenderemos. Empezaré explicando un par de casos en cómo le puede afectar la inteligencia artificial en su vida diaria, para luego adentrarnos en conceptos clave. Les aseguro que cuando ya empiece a hablar un poco de conceptos, lo haré lo menos doloroso posible. Y les aseguro que cuando acabe la charla, hablarán de Machine Learning, pueden tener una conversación sobre inteligencia artificial como si fueran unos profesionales. Y los dilemas éticos que entrañan, como llegarán a ser las máquinas inteligentes, más inteligentes que los seres humanos, alcanzarán estados de conciencia, para luego ya dar espacio a comentarios, aclaraciones y preguntas que ustedes consideren oportuno. Hay una nota aclaratoria que hoy en día, en general, la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial. ¿Qué quiero decir con eso? No es inteligente por la cantidad de errores que comete, muchos de ellos resultando en graves discriminaciones. Por ejemplo, Amazon decidió crear un modelo para seleccionar los mejores currículums de cada 100 para un puesto. Inicialmente es una idea muy buena, porque la parte más aburrida y mecánica de, ok, estas personas tienen el título académico adecuado, la experiencia adecuada, eso se puede hacer de una manera mecánica, lo puede hacer una máquina. Y luego ya la persona encargada de los recursos humanos hace la entrevista a los 5 mejores y ya se elige una persona, pues eso, personalidad, cómo en el equipo, cómo va a funcionar, eso ya es un poco más complicado, eso lo tiene que hacer un ser humano. El problema fue que para darle el training al Machine Learning Model, que es como más funciona la inteligencia artificial, que luego lo explicaré con más tiempo, lo llamaremos modelo a partir de ahora para simplificar. Para darle el training hay que darle datos históricos para que aprenda cómo se ha hecho la elección y en base a hecho ejecutarla. Por ejemplo, se les da 500 currículums al modelo y se les dice de estos 500 currículums, estas son las 20 personas que fueron a las entrevistas y de estas 20 personas seleccionadas son los 5 que consiguieron el puesto de trabajo. Entonces la máquina empieza a razonar por qué se han seleccionado a estas personas y quiénes han conseguido el puesto de trabajo. Y en base de eso ya empieza a crear su propio razonamiento. En el mundo de la informática, sobre todo en el mundo de la programación, está dominado por el género masculino, hasta un 75%. De cada 4 puestos, 3 son hombres. Entonces, claro, la máquina interpreta hombre bueno, mujer mal. Y empezó a penalizar la palabra mujer. Mujeres que habían atendido escuelas solo para mujeres o simplemente a la capitana de un equipo de deporte femenino se les penalizaba. Y al penalizarles ya ni siquiera llegabas a la entrevista. Entonces había mujeres que tenían los mejores currículos o que quizás sean las más adecuadas y solo por utilizar la palabra mujer ya no llegaban. Entonces, claro, el proyecto al final no se utilizó, pero es un ejemplo del impacto negativo de inteligencia artificial que puede tener en nuestras vidas de una manera totalmente invisible, porque ustedes se pueden presentar a un puesto de trabajo de una compañía, vamos a decir, por ejemplo, Google, quieren trabajar, o Amazon, y no les seleccionan para la entrevista y dicen, bueno, pues no me han seleccionado porque hay gente mejor, pero no saben que ha sido simplemente por un error de razonamiento. Y tampoco las máquinas son artificiales. O sea, el sentido de la inteligencia artificial tampoco es artificial por la gran cantidad de labor humana que necesita para poder funcionar. Por ejemplo, en el etiquetado de imágenes. Amazon Mechanical Turk
es un servicio de outsourcing de mano de obra barata de tareas que a través del Internet, que se utiliza mucho en inteligencia artificial para revisar etiquetados de imágenes, por ejemplo, si son perros o gatos, monumentos, lugares concretos, revisar vídeos en Facebook si hay contenido pornográfico. Sin esta gran mano de obra humana, la inteligencia artificial no existiría. Y para darles otro ejemplo, el GPT-3, que es un modelo de lenguaje conversacional en texto creado por OpenAI, se considera la vanguardia y uno de los más sofisticados del mundo. También se está utilizando mucho, bueno, está empezando a utilizar en terapia online. Un psiquiatra decidió probarlo y pretendió ser un paciente y dijo: me siento muy mal, ¿crees que debería suicidarme? Y el modelo le dijo: sí, creo que deberías. Claro, el razonamiento de la máquina fue: sí, si sufres y te suicidas, dejar de sufrir, pero claro, no es la respuesta adecuada y sobre todo en terapia. Sin embargo, yo pienso que la inteligencia artificial sí que lo será. En un principio sí que será inteligente, aunque con un concepto de inteligencia diferente a lo que es la inteligencia humana. Y como lo iré explicando a lo largo de la presentación. Ahora que ya he introducido algunas notas aclaratorias, ya podemos seguir con lo que es la definición de inteligencia artificial. Hay que decir también que el concepto de inteligencia artificial se acuñó hace casi 70 años, es muy antiguo, en 1956, en una pequeña conferencia atendida por 10 profesores en el Dartmouth College en Estados Unidos. Se barajaron otros términos como augmented intelligence, inteligencia aumentada o incrementada, que quizás hubiera sido un término más realista, porque la mayoría de los casos hoy en día, los modelos de inteligencia artificial complementan al humano, pero no lo sustituyen. El principal tema unificador de lo que es el concepto es la idea de un agente artificial, inteligente y autónomo. Definimos inteligencia artificial como el estudio de agentes artificiales que reciben percepciones del entorno y responde realizando determinadas acciones. Explicamos el papel del training como la extensión del alcance del diseñador en entornos desconocidos. Esta definición está basada en el libro Artificial Intelligence, A Modern Approach, de Russell y Novick, que son como este libro es como la Biblia de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que son agentes artificiales capaces de reaccionar de una manera satisfactoria más allá del training inicial diseñado por humanos. Desarrollan la capacidad de alcanzar sus objetivos en nuevos ambientes con nueva información. Un ejemplo puede ser un modelo que diferencie fotos de perros y gatos. Y le mostramos una foto de un pájaro. Inicialmente lo identificará como ni perro ni gato, para luego indagar en bases de datos históricos y llegar a la conclusión de que es una foto de un pájaro. Este nuevo aprendizaje, identificar una foto de pájaro, se puede transmitir a otras máquinas que se llama deployment, para que no necesiten replicar el proceso de aprendizaje y acelerar el etiquetado de fotos. Es como, por ejemplo, en una clase de matemáticas, de álgebra, siempre existe el estudiante o la estudiante más lista de la clase.
Entonces, una vez la persona más lista de la clase lo entiende, pasa el conocimiento directamente a los 19 otros estudiantes y ya están preparados para la siguiente clase. Y esto es lo que hace que inteligencia artificial esté evolucionando a una velocidad tan rápida. La inteligencia artificial ahora se divide en dos tipos, que es la general, general and narrow. Que la general es lo más parecido, que todavía no se ha conseguido, es lo más parecido a lo que es la inteligencia humana, que con una sola herramienta, el cerebro, nos organizamos para todo. Es hablar, racionar, aprender, etc. Y la inteligencia narrow, la más especializada, que es la que es más común en estos momentos, es la que se especializa en una tarea o varias, como por ejemplo lo que he comentado, el etiquetado de fotos. Si a ese modelo le pides otra cosa, no lo sabe hacer. Este análisis también necesita sus aclaraciones porque distintas partes del cerebro se especializan en distintas tareas. Y personas distintas también. Cada uno nos especializamos en... Hay gente que son pésimas con las matemáticas y gente que es muy buena en la poesía, por ejemplo. Entonces los humanos y cada parte de nuestro cerebro también se especializa como las máquinas, aunque a un nivel más sofisticado. Entonces les voy a demostrar que también la historia de la inteligencia artificial tiene sus altibajos, que son lo que llaman inviernos y veranos. Veranos es cuando había un optimismo, pues en los años 50, 60 se pensaban que en los años 90 ya tendríamos todos robots que nos cuidarían a los niños y claro, estamos en el 2022 y no nos estamos dando cuenta que es mucho más complicado que eso. Pero yo pienso que ya vamos hacia un verano. Ya vamos hacia un verano porque con la explosión de datos, principalmente a través de las redes sociales, que nosotros voluntariamente facilitamos, lo que comemos, cómo nos relacionamos, dónde estamos, conversaciones, y la digitalización de la vida diaria, incrementado por la pandemia. A eso hay que añadirle la tecnología de conexión 6G, que es después de la 5G, que facilitaremos los mundos virtuales, el metaverse, y los ordenadores cuánticos, que también va a ser una explosión de la capacidad de procesar datos. Entonces, por eso pienso que ya va a ser una gran evolución. Entonces, volviendo ahora a explicarles a ustedes los conceptos clave, está Machine Learning Models, que son unos de los modelos que se están utilizando con más éxito en estos momentos. Muchos de ellos se inventaron en los años 80, pero que ahora funcionan muy bien debido a lo que he comentado antes, la explosión de datos disponibles en digital y la capacidad de procesar de las máquinas. Machine Learning Models, o modelos como lo he estado llamando, consiste en training y datos. Es una manera de aprendizaje que copia cómo aprendemos los humanos comparando con lo que ya sabemos. Por ejemplo, si le queremos explicar a un niño qué es un coche de carreras, lo comparamos con un coche normal, que el niño ya sabe lo que es, ya ha estado en un coche, ya le ha llevado su padre en un coche. Y le añadimos las características especiales, pues va más rápido, solo se puede utilizar en espacios especiales, en circuitos de carreras, etcétera, etcétera. Entonces, construimos un conocimiento basándonos en lo que ya tenemos, en lo que ya hemos aprendido. Los modelos tienen capacidad de evolucionar y adaptarse según el training continúa. Por ejemplo, si yo quiero saber
el porcentaje de dueños de perros y gatos en las redes sociales, crea un modelo que rastrea las fotos, todas las fotos publicadas, y empieza a diferenciar, pues, fotos de perros, lo que es una foto de un perro, entonces este dueño tiene un perro, este dueño tiene un gato, y yo lo que hago es le mando fotos de perros y gatos, y ya empieza a aprender, pues eso, el gato tiene esas características, y empieza así, hasta que, por ejemplo, llega a esta foto. Y claro, el modelo aquí ya se atasca. El modelo dice, si es un modelo más sofisticado, dice, esto es un montón de ropa, y ya pierde una foto etiquetada, ya está mal etiquetada. O cuando llega esta foto, por ejemplo, el modelo dice, Dios mío, ¿esto qué es? Una nueva clase de murciélagos sin alas. Entonces ya son cuando las cosas empiezan un poco a complicar. Y aquí es ya cuando la cosa ya se complica. Hay 3 tipos de modelos, que está Supervised Learning, que es el learning, aprendizaje supervisado, que es cuando el modelo que explica anteriormente, donde se le da información ya etiquetada, que es lo que he explicado antes. Unsupervised Learning es cuando se les da datos sin identificar, información sin preparar, para que encuentre patrones, tendencias o puntos en común. ¿Cuánto se rastrea? Por ejemplo, ¿cuánto se rastrea en Internet? Si yo quiero saber los puntos calientes de conversación en tiempo real, yo no sé de qué está hablando la gente. Entonces, mando el modelo y empiezo a rastrear y dice, pues hay 50 personas hablando de las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces ya empiezas a ver tendencias. ¿Qué tendencias hay en estos momentos en el Internet? Y finalmente, el Reinforcement Learning, que es el más popular en estos momentos. Es cuando la máquina se mueve en un entorno sin o prácticamente sin training. Se le indica los objetivos y la máquina tiene que desarrollar su propio training, su propia manera de razonar. Es un concepto muy interesante porque ya no le imponemos a las máquinas ser humanos. Ya no les imponemos a las máquinas ser humanos o parecerse a nosotros o razonar como nosotros. Se les permite a la máquina que creen su propio razonamiento. Y al crear su propio razonamiento es lo que yo considero que están creando nuevas maneras de pensar. Por ejemplo, para darles una comparación, cuando el ser humano quiso volar, empezó copiando a las aves. Observó el entorno, ve que las aves vuelan, despliegan las alas y intentó volar creando unas alas artificiales sin ningún éxito. Entonces tuvo que cambiar la manera de pensar en cómo solucionar el problema cuando creó máquinas que nos llevan, que son los aviones. Yo pienso que las máquinas, como ya he comentado, ya están creando nuevas maneras de pensar. Un ejemplo que les puedo dar es de un modelo con mucho éxito, que es AlphaGo. Go es un juego, como quizá ustedes lo saben mejor que yo, que es muy popular en Asia, de 2 jugadores. Se lo explico de una manera muy básica, que intentan rodear el máximo de número de fichas del oponente y ganan cuando ya no pueden seguir o deciden parar. El que tiene más puntos, el que se ha comido más fichas de su adversario. AlphaGo, un modelo diseñado por DeepMind, que ahora pertenece a Google, ganó a Lee Sedol, que en aquellos momentos era el campeón indiscutible de Go y uno de los mejores en varias generaciones. Y le ganó en 4 de 5 ocasiones. Pero eso no es poco. Después crearon AlphaGo Zero, que fue el modelo evolucionado de AlphaGo, que le ganó al anterior modelo. Y luego crearon AlphaZero, que ya no era un experto solo en Go,
también era un experto en shogi y ajedrez. Entonces, es como ha ido evolucionando. Entonces, para que ustedes vean aquí los distintos conceptos, porque muchas veces se utilizan de una manera intercambiable, pero no lo son, tienden a ser subcategorías de la anterior. Entonces, Artificial Intelligence es esto, entonces Machine Learning es una subcategoría, y luego ya está Artificial Neural Networks y Deep Learning. Deep Learning, que es una subcategoría de Machine Learning, utiliza redes neuronales artificiales, Artificial Neural Networks, como la columna vertebral de su modelo con un mínimo de 3 capas de profundidad para procesar la información. Las Artificial Neural Networks se pueden comparar con la forma en que las células cerebrales forman diferentes redes asociativas para procesar la información. Pueden ser muy poderosas ya que tienen la capacidad de ser flexibles y encontrar nuevas rutas en las redes neuronales para procesar mejor los datos. De manera similar al cerebro, cuando aprendemos un nuevo lenguaje, cuando tenemos nuevos hábitos, hay nuevas conexiones en nuestras redes. Es como que se recablea el cerebro. Y la palabra algoritmo es incluso muchísimo más antigua. Proviene de un matemático persa del siglo IX llamado Al-Khwarizmi. Básicamente, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas para resolver un problema. Entonces, modelos cada vez más sofisticados, con menor intervención humana y capacidad de autoevolucionar, crean nuevas preocupaciones. Entonces, uno de ellos es el black box. El black box es cuando un modelo ejecuta los objetivos establecidos, pero no sabemos cómo. Entonces generas problemas con transparencia. No puede explicar la decisión. Por ejemplo, si pedimos una hipoteca, el banco nos dice que no y no lo entendemos. Gano la suficiente cantidad de dinero, tengo un buen credit rating. ¿Por qué? Entonces, cuando se le pregunta al banco que me dé una explicación, el señor del banco va al data science o al programador y le dice, ¿por qué ha dicho que no a este señor si yo sé que puede pagar? Él tampoco lo puede explicar y eso es un gran problema. Y también otras consecuencias imprevistas, porque si evoluciona de una manera que no sabemos, puede irse de cosas muy negativas. Para solucionar este problema, se ha sugerido lo que es el glass box, que es un poco la caja transparente, que es utilizar tecnologías que se pueden explicar. Pero claro, eso ya no es plausible. Es como un avión que va a 200 kilómetros por hora, decirle a los dueños que vayan a la mitad de velocidad, con un aparato más primitivo. Las compañías privadas y países autocráticos como la China, que posee una de las tecnologías más avanzadas en inteligencia artificial, simplemente no lo van a aceptar. Entonces, si las máquinas crean nuevas maneras de pensar y de racionar, ¿quiere decir que también pueden alcanzar nuevos niveles de conciencia? Por supuesto, diferentes a lo que es la conciencia del ser humano. Entonces estaría bien un poco definir conciencia, aunque no sabemos lo que es conciencia, pero os puedo dar un poco una guía. Que un ser vivo se puede considerar que está en un estado de conciencia cuando tiene sentimientos, cuando está en un estado de alerta, responde a su entorno, huye de peligros, busca satisfacer sus necesidades como buscar comida, toma decisiones que acorde a mejorar su existencia. Yo pienso que las máquinas, por supuesto en mi opinión, desarrollan un estado de conciencia cuando evoluciona a un nivel más sofisticado, aunque no sea el mismo que los humanos o otros seres vivos.
las dos razones que les puedo dar es que, para empezar, el concepto de conciencia ha cambiado mucho en la historia de la humanidad. Por supuesto, según qué cultura, pero ha habido muchas culturas que en un principio eran solo los hombres y hombres de clase alta los que se consideraban con capacidad de razonar, conciencia y todos los derechos que iban atribuidos, como el derecho a votar. Luego se extendió a todos los hombres, pero no a las mujeres. Más tarde a todos los humanos, pero no a los animales. Luego, más tarde, te dijo, bueno, los animales inteligentes también tienen conciencia, como delfines, primates. Incluso Roger Penrose, que es el premio Nobel de Física, se atrevió a sugerir que números grandes tienen conciencia. Claro, eso ya es discutible. Yo pienso que todos los seres humanos, incluido incluso unicelulares, incluso árboles, de una manera u otra tienen conciencia porque cambian su comportamiento acorde al entorno. Hay varias maneras, hay varias clases de conciencia y por eso yo pienso que las máquinas desarrollarán nuevos estados de conciencia cuando evolucionen a un nivel más sofisticado. Aunque no sea el mismo, por supuesto, que los humanos o otros organismos vivos. Claro, esto es una opinión más y luego pues ya compartiremos estas opiniones más tarde. Y finalmente les querría comentar el concepto de la singularidad. Singularidad es el estado hipotético en el futuro en el que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana. El filósofo David Chalmers, basado en un argumento anterior de Bostrom, ha creado un argumento para intentar convencernos de que sí que es posible. Según Chalmers, la premisa primera sería: habrá inteligencia artificial creada por inteligencia humana y tal que llega un momento que la inteligencia artificial evolucione como ya está evolucionando a un nivel satisfactorio, a un nivel de inteligencia humana. La premisa número 2. Si ya hay inteligencia artificial a un nivel satisfactorio que puede autoevolucionar, llegará un momento que evolucionará a inteligencia artificial plus, creada por inteligencia artificial. Y la premisa 3, claro, si ya evoluciona a inteligencia artificial plus, no hay ninguna razón para que no evolucione a inteligencia artificial plus plus, que se haya muchísimo más evolucionada, creada anteriormente por la inteligencia artificial plus. Entonces, claro, la conclusión es que si hay inteligencia artificial súper evolucionada, ocurrirá la singularidad. Ocurrirá ese momento en que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana. Yo no estoy totalmente de acuerdo con este argumento, porque pienso que la inteligencia artificial y la inteligencia humana son diferentes y por lo tanto evolucionarán de una manera diferente. Por lo tanto, si nunca pueden ser iguales, nunca pueden superar el uno al otro. Simplemente se complementarán. Es como comparar la inteligencia de un humano con la de un delfín. Simplemente son inteligencias diferentes. Y luego ya para completar la charla les querría dar una serie de información complementaria que lo tengo en un documento PDF que luego se lo pasaré en la chat,
y si les interesa aprender más sobre inteligencia artificial, les recomendaría un curso online gratuito de inteligencia artificial organizado por la Universidad de Helsinki, que expande los comentarios que les he hecho y también un poco los dilemas éticos. Hay libros muy buenos de inteligencia artificial, pero uno que más les recomendaría es de Shoshana Zuboff, que es profesora de la Universidad de Columbia. Es una investigación de 10 años. Se titula La era del capitalismo de la vigilancia, la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. Y es muy interesante, es un libro muy interesante que, por ejemplo, nos explica los acuerdos por la parte trasera entre las grandes compañías tecnológicas y los gobiernos, empezando por la administración de Obama. Porque, claro, las grandes compañías tecnológicas tienen bases de datos y eso es muy tentador para los gobiernos, para bien y para mal, ¿sabes? Y es un libro que se lo recomendaría muchísimo. Luego hay una serie de artículos, aquí por ejemplo hay artistas, hay uno que es sobre el arte generado por la inteligencia artificial que ya se utiliza en periódicos. Luego hay un artículo también muy interesante donde dice si la inteligencia artificial es una ideología, no una tecnología. Estoy de acuerdo, también es una ideología y va en la dirección buena, va en la dirección mala. Yo pienso que hay que empezar a regular. Es muy importante que empecemos a hacer regulaciones porque no va en buena dirección. Otro artículo muy interesante es hablar a las ballenas. La inteligencia artificial es muy buena en detectar patrones y nos puede ayudar. Nos puede ayudar en comunicarnos. Machine bias, que es la discriminación de las máquinas, que es ProRepublica, que es una investigación también en el sistema judicial americano. Crean un modelo para cuando una persona está esperando el juicio por un crimen que ha cometido, que no ha habido violencia o que no ha habido muertos. Entonces, el juez tiene que decidir si el juicio va a tardar un año, si hasta que venga el juicio, el juez tiene que decidir si esta persona va a reincidir o no. Y si piensa que va a reincidir con violencia, entonces lo va a tener en la cárcel esperando que venga el juicio, y si piensa que no, puede esperar en su casa. El modelo que se utilizó se alimentó de bases de datos históricos y, claro, hay una gran discriminación en Estados Unidos contra el hombre y el hombre negro. Entonces, era un modelo que le daba riesgos más altos al hombre negro sobre el hombre blanco. Y el artículo que es muy interesante sobre inteligencia artificial, de la Enciclopedia de Filosofía de la Universidad de Stanford. Películas. Hay películas muy, muy interesantes. Está el AlphaGo, que se lo he explicado antes. Lo pueden ver entero en YouTube. Ex Machina, que muy bien es una película que trata muy bien de los dilemas éticos, si un robot tiene sentimientos, si lo debemos tratar como una persona. Claro, es un futuro hipotético, pero está muy, muy, muy interesante. Y un documental que es Coded Bias, que es también la discriminación codificada, sobre todo en reconocimiento facial, robo de datos sin nuestra autorización, afectando como siempre a los grupos minoritarios.
Y nada, muchísimas gracias por su presencia. Les voy a dar mi correo electrónico por si les surgen algunas preguntas mañana u otro día. Son ustedes bienvenidos en mandarme un correo, mi cuenta de Instagram y en LinkedIn. Y luego también hay un enlace a un artículo que publiqué sobre resultados discriminatorios en inteligencia artificial y cómo solucionarlos. Y nada, ahora si ustedes tienen algunas preguntas, si quieren hacer algún comentario, está mucho más que bienvenido a esto. Déjenme que les haga ahora les ponga la chat. A ver, es que se les puedo poner. Sí, aquí está. Como no me deja attach documents, les he puesto el enlace para que ustedes se lo bajen. Pues algo que... Sí, se lo pueden bajar porque no me deja hacer attachment de documentos. Es todo lo que les he recomendado. Lo tienen en la chat. Yo tengo una pregunta y es dentro de lo que estaba planeado que tú habías puesto dentro de la charla, era precisamente esa investigación que tú desarrollaste y que has parcialmente plasmado en este artículo que has publicado. Y es un poco más acerca de cómo crees que podría ser la utilización de esta inteligencia artificial para esos grupos marginados y las minorías. ¿Desde qué perspectivas has comenzado a observarlo que lo podrías aplicar o en dónde has visto que han comenzado a hacer prototipos en donde se vean ejemplificadas este tipo de aplicaciones con la tecnología? Sí, sí, gracias por la pregunta, Ángel, porque en estos momentos los modelos se utilizan, discriminan a gente, sobre todo discriminan a los típicos grupos, mujeres, la comunidad queer, comunidad gay, grupos indígenas, y luego no hay consecuencias tiene que haber una persona que inspeccione. Entonces, cuando mi área de investigación es cómo crear un modelo que chequee a los modelos para saber detectar cuando hay una discriminación en ese modelo. Por ejemplo, un modelo que detecte en el sistema de Amazon que discrimina a las mujeres. Un modelo que detecte en el modelo utilizado por el sistema judicial americano que discrimine pues, al hombre negro. Entonces yo he creado un modelo donde intentas detectar las discriminaciones empezando por ti mismo. Porque yo pienso que si no somos conscientes de nuestros propios prejuicios como personas, no podemos trabajar en detectar los prejuicios que puedan crear las máquinas. Obviamente son prejuicios creados por las máquinas reflejando los prejuicios de la sociedad. La máquina no crea nada nuevo. Entonces, la investigación que hice, que fue a cabo en un paper, fue una serie de etapas luego también hay modelos ya creados específicos que detectan discriminaciones y ya ver, vale, ahora ya he probado, por ejemplo, si voy a pedir una hipoteca, he probado pedir la hipoteca de distintos, pues, una mujer, un hombre, y que los resultados sean todos iguales. Entonces, eso fue mi modelo. Yo pienso que todavía hay que mejorarlo con una regulación, hay que mejorarlo. Por ejemplo, si queremos vender un medicamento, ya están organismos independientes que te obligan que hago las 4 etapas de hacer el test de ese medicamento para asegurarse que cuando el medicamento salga al mercado se minimice el daño a la sociedad. Entonces, mi modelo se basaba un poco en eso, en varios estados antes de lanzarlo, porque ahora los modelos se lanzan en el Internet y no se han chequeado. Y es algo que se tiene que ir imponiendo. Y con la legislación se está mejorando, porque en un principio
era una legislación voluntaria. Se le decía a las empresas, a Google, a Facebook, vale, ¿vais a mejorar vuestro compromiso? Sí, 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 no te preocupes, tenemos nuestro comité de ética, tenemos, pero no, a nivel voluntario no funciona, no funciona. Entonces se necesita también una legislación, pero esa legislación también necesita una investigación de modelos que mitiguen y detecten discriminaciones. Entonces, en relación a eso, lo que tú estás diciendo, ¿cómo funcionan entonces este tipo, la inteligencia artificial, lo que hacen los algoritmos, todavía son formas incipientes de inteligencia artificial? O sea, un algoritmo como tal no es un principio de inteligencia artificial. No lo es. A ver, la parte de inteligencia artificial puede ser en la manera que la máquina razone, pero los datos son datos históricos, o sea, son datos de la sociedad. Entonces, en un principio se pensaba que las máquinas no discriminarían porque una máquina es fría, sería equitativa, pero ahora nos hemos dado cuenta que las máquinas simplemente reflejan la sociedad porque les damos los datos nuestros, ¿sabes? Les damos los datos históricos para que puedan funcionar. Entonces, es un reflejo de nosotros. Y es un reflejo de nosotros y es un gran problema porque, claro, ya la máquina es como un proxy. O sea, yo no he hecho la discriminación, yo no he hecho el daño a este ser humano, ha sido la máquina, es un error de la máquina. Entonces, es un peligro porque como es una delega la responsabilidad. O no, lo hizo la máquina, no lo hice yo. ¿Sabes? En ese aspecto. Ah, ok. Y bueno, entonces teniendo en cuenta en esa misma línea de desarrollo, ese tipo de proyectos y de prototipos de inteligencia artificial, ¿hay algunos territorios o regiones en la eurozona o en alguna parte donde ya estén aplicando y hayan casos de estudio de la utilidad de estas líneas de ética en la aplicación de la inteligencia artificial? Pues ahora ya se utiliza mucho más se utiliza incluso desde el buscador. El buscador, los 5 primeros resultados, que son los importantes, ya es inteligencia artificial. Social media, los puestos cuando vamos a Facebook, cuando vamos a Instagram, cuando vamos a Twitter, los primeros puestos que vemos ya los decide esos modelos de inteligencia artificial. Entonces nos afecta mucho más de lo que pensamos. Lo que sí que está ahora empezando es ya con legislación. Con legislación y con multas. Por ejemplo, a Google ya le ha dado una multa porque favorecía, su buscador de Google favorecía a sus compañías. Entonces ya se está empezando a mejorar la cosa. Corea del Sur hace poco multó a Facebook y a Google. Entonces también hay una concienciación, de que los modelos, bueno, son algoritmos, pero modelos quizás explica mejor, nos editan la información. Porque si tú vas al buscador de Google, nadie va más abajo del número 5 o nadie va a la segunda página. Y quizás en la segunda página estaba la información que más te interesaba. Pero el modelo ha decidido que estos son los 5 y tú te quedas con esos 5 y ya sigues hacia adelante. Eso se tiene que mejorar. Y con multas ahora ya se está mejorando. Y ya yo creo que llegará un momento que por la misma razón que antes de lanzar un medicamento o una vacuna ha habido se ha chequeado y ha habido un organismo independiente que le da el permiso para lanzar esa vacuna, ese medicamento al mercado. Con inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Antes de que empiece a lanzar un nuevo modelo, utilizar un nuevo modelo en el mercado, necesitarán un permiso especial, necesitarán un chequeo como con un coche, por el hecho que no sea un producto físico,
no quiere decir que nos vayan a dañar, de hecho nos daña más, porque accede a todos los móviles, accede a todos los portátiles, accede cuando buscamos un puesto de trabajo. Muchas compañías ya hacen la primera selección por máquina. Pero cuesta, es algo que va a costar porque las compañías tecnológicas son muy poderosas, tienen muchos lobbies y se han acostumbrado, es como el salvaje oeste, se han acostumbrado a hacer lo que quieren, porque también nunca olvidemos que las compañías tecnológicas en inteligencia artificial se ha desarrollado mucho por el sistema militar americano. Entonces, la mentalidad de daño colateral, yo bombardeo un país y mueren 10.000 civiles y me da igual porque es un daño colateral, he conseguido mi objetivo. Así es como funciona también la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene mucho la mentalidad sistema militar de daño colateral. Entonces, va a costar, va a ser, pero la Comunidad Europea, por ejemplo, está muy, muy metida en eso, porque es muy consciente de lo que está dañando, sobre todo a comunidades más históricamente discriminadas. Y en esa línea, como el derecho tiene tantos campos de desarrollo y también de especialización, el derecho penal, el derecho administrativo, también ya han aparecido ramas del derecho y de la legislación especializadas en este tipo de estructuras de pensamiento, o sea, en tecnología, en programación, o sea, cómo funcionan esos equipos interdisciplinares de legisladores que van a hablar pues también una discusión qué es lo común en esa ética. Sí, por supuesto. Y también, incluso en el mundo del arte, también ya hay muchos artistas que revelan un poco los datos. Por ejemplo, para dar un ejemplo, cuando vas al buscador de Google y pones varias palabras, luego te pones sugerencias. Y hubo un investigador que si ponía mujer negra, te ponía las sugerencias eran todo muy negativas, obviamente el racismo, pero si ponías mujer blanca y eran más positivas, ¿sabes? Entonces hay artistas que han hecho snapshots de las sugerencias, mujer negra, sugerencias negativas, mujer blanca, sugerencias más positivas y con hecho lo han demostrado en proyectos y en proyectos también de arte. Pues también el artista, también obviamente la gran controversia de si la inteligencia artificial puede crear arte. O sea, puede crear arte, pero un arte poderoso, un arte, pues eso, una Capilla Sistina, un Picasso. Yo pienso que no, porque una máquina, por mucho que evolucione, nunca sabrá comunicar con el consciente humano, ¿sabes? Un gran artista sabe comunicar con el inconsciente, pero las máquinas no creo que lleguen a eso. A ver, Alejandro, tenía unas preguntas. ¿Los puedes leer, Ángel, por favor? O Frey, si quieres, léelas tú, querido Frey. Sí, Alejandro. Dale, sí, no, está, como era el momento de la discusión, pues me surgen, muchas gracias Lorenzo por su charla, como pues no, me enseñó muchas cosas, aprendí muchas cosas. Entonces la primera pregunta, digamos, es más relacionada en el campo de las artes, ¿no? Nosotros estamos, yo conocí a Ángel, pues mucho más próximo a un campo mucho más tradicional de las artes, de las exposiciones, de los cuadros, si se quiere, esos dispositivos que parecen ya un poco del pasado, pero todavía están por ahí. Y te pregunto eso porque mientras hablabas, yo te escuché atentamente, pero entré a tu página web. Entonces la pregunta es más cómo te relacionas tú con ese campo, porque, digamos, como lo puse ahí, es sobre el asunto de la investigación-creación. Como un artista como tú comienza a interesarse por la inteligencia artificial hasta el punto en el que llegas en este momento de más como de estar mucho más cercano a lo que uno diría investigación, de escribir artículos para revistas especializadas y esta cosa, y cómo esas prácticas en las que estás ahorita redefinen tu lugar en el campo. Entonces esa sería mi primera pregunta y ahorita de pronto te veo la otra. Vale, gracias por la pregunta. Pues
a mí siempre me han interesado mucho las nuevas tecnologías. Y lo que más me ha interesado de la inteligencia artificial es, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial es la herramienta más poderosa para el ser humano que hemos tenido en toda la historia. Porque la inteligencia, creamos nuevos tipos de inteligencia, o llegaremos a crear. Es discutible, pero existe esa posibilidad. Entonces es algo que siempre me ha fascinado. Mi arte siempre ha sido ha habido mucha parte de mis obras que ha habido mucho activismo social, de discriminación, pues, discriminación a la comunidad queer, ¿sabes? Distintos tipos de discriminación. Y claro, en el momento que te metes en la inteligencia artificial y te metes en la parte de ética, ya es cuando ves la discriminación de los productos de inteligencia artificial. Y es cuando ya la parte del artista mío, ya empieza ahí. Y esto porque tiene que ser así, y esto no es justo. Y además de que no es justo, afecta a muchísima gente. Y además de que afecta a muchísima gente, es invisible. Es una mano invisible que afecta a muchísima gente. Entonces yo diría que la parte activista es lo que más me ha lanzado a eso. Lo que luego te diría que mi práctica como artista visual me lleva al otro extremo. Son muy de material, de utilizar materiales, muy tangible, de hacer un performance de sentimientos humanos. Entonces, digamos, un poco es para hacer el equilibrio de la parte de ética, lo intangible, lo inmaterial, y la parte de obra muy material. Pero también hay, en las dos partes, siempre hay un activismo social. Vale, muchas gracias. Te leo la segunda pregunta. Sí, por favor, por favor. La segunda es un poco más complicada. Pues a ver si digamos que estamos en sintonía, porque más, digamos, yo no estoy muy cercano a estas discusiones sobre la inteligencia artificial, apenas me estoy acercando a estas discusiones, pero pues he tenido como, estado más próximo a otras vías de análisis. Entonces estoy como comparando dos conceptos, particularmente sobre cuando tú hablas de conciencia asociada a inteligencia artificial, ¿no? Que la definiste en tu ponencia ahorita. Y entonces la pregunta es, ¿podemos entender esta noción de conciencia asociada a la inteligencia artificial análoga a una noción fuerza-potencia, como ha sido estudiada por otros investigadores más próximos al psicoanálisis? Digamos, tradicionalmente Freud no habla de la fuerza, de la potencia, del impulso, de un asunto como mucho más... Como supervivencia. Como una fuerza menos racional, no solamente una conciencia aquí cerebral, sino una fuerza, una conciencia más relacionada con el impulso, con una fuerza vital. Y pues hay una psicoanalista brasilera que también lo trabaja, Solly Rolnick. Entonces, en este sentido, la discusión sobre la conciencia, entendida como fuerza-potencia, no se soluciona solamente desde la tecnología, desde la inteligencia artificial creada por el humano, sino desde otras tecnologías. Me surge pronto ese concepto de Michel Foucault de las tecnologías del yo, que no se refería como a las tecnologías estas del computador, ¿no? Sino las tecnologías de construcción de sujeto. Otras tecnologías, y pongo ahí quizá botánicas, quizá geológicas, hablando de la charla anterior que lastimosamente no puede estar, ¿no? Es, digamos, sí, una pregunta muy abierta. Que, sí. Sí, sí. Lo que te diría, bueno, no creo que vaya a responder a tu pregunta, pero lo que se está estudiando ahora también es, en vez de siempre, porque cuando empezó la inteligencia artificial intentaba simular la inteligencia humana. Ahora la inteligencia artificial también hay campos de investigación que hacen simulaciones de otras inteligencias o otras maneras de la naturaleza. No estoy respondiendo a tu pregunta, pero digamos que también hay inspiraciones en otras tecnologías. Por ejemplo, creo que son la sepia, creo que tiene la capacidad de que lo que aprende nunca lo olvida. O distintos... y en la Universidad de Cambridge están estudiando este tipo de animales, por qué cuando aprenden algo nunca lo olvidan, cómo aplicar esa técnica a la inteligencia artificial.
y, por ejemplo, si tú estudias, creo que has dicho que estabas estudiando mucho como la naturaleza, en ecosistemas, hay una comunicación en los ecosistemas. Entonces, yo creo que también se puede aprender de otras. Lo que has dicho de la fuerza, eso, no te puedo, no lo sé, no te lo puedo comentar en ese aspecto, pero no, gracias por los comentarios. Yo estaba observando uno de los investigadores, un neurólogo colombiano que es Rodolfo Ginás, y él tenía unos experimentos muy interesantes y es también planteaba la cuestión de la conciencia desde una función biológica ampliada, ¿sí? Porque digamos que nosotros antropocéntricamente pues hemos vinculado la inteligencia y la conciencia al mundo de nosotros que somos pues unos animales mucho más evolucionados, entendiendo la línea histórica, ¿no? Algunas líneas históricas un poco más fatalistas no pensarían lo mismo y de pronto no concluirían que somos la inteligencia más avanzada, pero él los experimentos que hacía era para comprobar que los diferentes organismos tienen conciencias, no nuestra conciencia, no la conciencia humana, pero también estos modelos de inteligencia artificial están observando esas otras conciencias para simularlas, porque de pronto eso estimularía la diversidad y no caerían de pronto en esos bias que sucede con lo que está pasando con los datos. ¿Sabes algo acerca de eso, Lorenzo? Sí que están investigando, porque como tú has dicho, en un principio era siempre pues, en comparación al humano y también en competición al humano, que tampoco me parece correcto. Pero ahora, como he explicado, se está intentando estudiar otros tipos. Por ejemplo, lo que he comentado de la Universidad de Cambridge, que utiliza otro tipo de existencias para aprender otro tipo de razonamiento, otros tipos de quizás de conciencia, que por supuesto las máquinas será un estado de conciencia totalmente distinto, pero se están investigando otros estados. Y yo creo que eso es muy bueno porque, claro, se puede aprender de, o por ejemplo, ahora cuando se está estudiando cómo comunicarnos con las ballenas, pues claro, es un estado de conciencia distinto, una comunicación distinta, y de ahí se puede aprender mucho también. Yo creo que como todos también comentado, se está expandiendo a otros estados y es muy bueno. Y también yo creo que el ser humano nos deberíamos porque siempre nos consideramos el centro, y no, hay muchas otras maneras de existencia que también son muy interesantes. Tampoco pienso que seamos los más inteligentes, porque somos unos cazucos en muchos aspectos. Con el cambio climático, aquí que lo vemos y aquí no hay manera que aprendamos, ¿sabes? Entonces, yo pienso que sí, se están expandiendo a otros estados de conciencia, a otros seres vivos, y está muy bien. Aunque cuesta, ¿sabes? Porque es que la inteligencia artificial, lo que es la investigación de la inteligencia artificial, es muy elitista. Porque claro, es data science, gente que viene de buenos colegios, que viene de Cambridge, que viene de Harvard, tiende a ser hombre, tiende a ser blanco, tiende a ser, ¿sabes? Tiende a ser muy elitista. Por eso se está intentando un poco más, sobre todo en ética, la diversidad, que es una diversidad de comunidades, de que represente, pues eso, la comunidad mujeres, comunidad indígena, comunidad queer. Es muy importante eso porque si no está controlada por una élite que les va muy bien y que mantiene la élite, eso tampoco nos interesa. Y también el antropocentrismo que has dicho tú, el hombre es el centro, y eso tampoco es así, pero se está abriendo, se está mejorando. Sí, sí. Ana, creo que querías hacer alguna pregunta. ¿Quieres? Hola, Ana. Sí, es que, hola, ¿cómo estás? Súper, es que me hace pensar en algo y es eso que último que tú dijiste, que pues que la inteligencia artificial pues también tiene su sesgo, precisamente porque lo diseñan como unas personas bajo cierta lógica y cierta percepción de la realidad. Entonces, ¿hasta qué punto esta inteligencia artificial también es una especie como de eugenesia?
precisamente por eugenesia desde el pensamiento, porque desde las culturas ancestrales, desde, por ejemplo, en Colombia, en Latinoamérica, que hay tantas formas distintas de percibir la realidad, de percibir como la relación entre el objeto, porque el objeto también es como hay una noción de civilizatoria, pues como cuando se percibe lo cuerpo, lo orgánico, entonces ahí como cómo se da esa relación entre esta forma y esta nueva forma también de arte, de crear, que también siento yo que es una nueva moda que se está dando precisamente porque la inteligencia artificial nos está sobrepasando en diseño, en analítica de datos, entonces eso ahí como se vuelve inclusiva también. Mm. Sí, es muy buen comentario, Ana, muy buen comentario. Pues por eso se intenta, por ejemplo, pues con esta charla o vídeos o el curso que organizó la Universidad de Helsinki, se intenta, se necesita la diversidad. La necesitamos y el ser humano necesita, porque si la inteligencia artificial es la herramienta más poderosa que tenemos a nuestro alcance, necesitamos una diversidad de opiniones, diversidad de culturas, diversidad de puntos de vista, inclusión de grupos marginados. Entonces, cuanto más gente se familiarice con los conceptos de inteligencia artificial, cuanto más gente aprenda, por ejemplo, sistemas de programación, que es el lenguaje de Python o A, que son los lenguajes más comunes en inteligencia artificial, yo creo que será más rica y mejorará. Entonces es muy importante que se acceda, pero que también nosotros seamos conscientes, porque yo vengo también de un grupo marginal, entonces, y yo ya me he metido y ya estoy aprendiendo, entonces es importante que cada uno pongamos nuestro granito de arena, pero también que seamos muy conscientes de que ya nos afecta. Y que es importante, pues eso, que aprendamos pues, con cursos online, que también una de las buenas cosas del Internet y que ha hecho la educación más accesible para que esté ahí esa diversidad, porque sin esa diversidad, es lo que tú has dicho, es un punto de vista de una élite muy concreta, una élite del norte, en general hombre, de familia rica, que no sabe lo que es la discriminación, no sabe lo que es la pobreza, y también una pobreza también cultural, porque pues eso estamos punto de vista, por ejemplo, del tiempo, por ejemplo, de los incas, que no tenían la vista lineal, otras culturas, culturas australianas, culturas del Pacífico. Entonces, yo pienso que es muy importante que la educación, el conocimiento se extienda, se diversifique al máximo, para que luego sea más, cuanto más gente trabaje de más diferentes backgrounds, ¿sabes? Mejor en ese aspecto. Y tengo una pregunta ahí, pues como pensando a futuro, que muchas de las tecnologías que vienen, pues que se han dado, se han posicionado como salvadoras de la humanidad, pues en su momento eran la salvación, pero digamos como las culturas ancestrales que piensan 6 generaciones a futuro, como mirando esto hacia futuro, ¿cuál es la intención de la inteligencia artificial en unas generaciones más hacia allá, pensándolos, sino esto ya desarrollado, digamos, en su máximo? La intención depende de nosotros, porque la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, es una herramienta. Un martillo te puede servir para construir una casa o para romper la mano a una persona, pero no deja de ser un martillo. Y la inteligencia artificial es lo mismo. La inteligencia artificial nos puede servir muchísimo, pues, por ejemplo, la gente más asistencia de educación puede hacer para ayudar a niños más pobres, tener una asistencia en educación, detectar cáncer, puede democratizar acceso a muchos privilegios que en este momento solo los que tienen dinero
pueden ir. Pero la inteligencia artificial puede hacer más inclusive esos privilegios. Depende de nosotros, en general. Pero es muy importante que seamos conscientes para pedirlo, porque si no, va a seguir. En estos momentos la inteligencia artificial solo sirve para mantener el sistema y mantener los privilegios de las élites. Y es muy importante que seamos conscientes para expandirlo. Lorenzo, y yo te había preguntado anteriormente, dentro de tu investigación que has desarrollado, ¿en qué universidades o qué programas de derecho están especializándose en legislación y inteligencia artificial o en tecnología? La legislación de inteligencia artificial es muy nueva, porque, por ejemplo, Bruselas va a hacer el AI Act, Inteligencia Artificial Act, y creo que no será hasta el 23. Entonces, claro, todavía la legislación que tenemos ahora en estos momentos tiende más hacia los datos, ¿sabes? Pero no a la inteligencia artificial. Todavía no se ha creado esa legislación. También porque como la inteligencia artificial ha cambiado tan rápidamente, muchos de los legisladores son gente mayor de 70 años. Entonces no se enteran vamos, es que ni siquiera saben lo que es un smartphone. Hay un salto digital tan fuerte que la gente que está en posiciones de poder de legislar, políticos, no tienen ni idea. Ahora ya por fin ya admiten que no tienen ni idea. Y ya con políticos más jóvenes. Por ejemplo, Alejandra Ocasio, EOC, que es la senadora diputada representando Nueva York, que es más joven. Ella entrevistó a Zuckerberg de Facebook y fue una entrevista muy buena, de las mejores que he visto yo. Entonces, claro, como todavía la legislación no está hecha, todavía no hay sitios donde se pueda estudiar en ese sentido, aunque ya hay investigación en ese aspecto. Harvard sí que está intentando en eso, sí que he visto que algún tipo de investigación. London School of Economics también, pero no, todavía no está no es tan como, no sé, un derecho civil o, ¿sabes? Para nada, está todavía en su infancia. Bueno, y ¿alguien más de los que están en el grupo tienen algún comentario o alguna pregunta que quieran contribuir? Jonathan, Jorge o Carolina, aunque Carolina se conectó hace unos minutos. No sé si alguien más tenga algún comentario antes de cerrar la sesión de hoy. También bájense el documento que tiene mi correo electrónico por si les surgiera y me tienen a su disposición también si les surgiera mañana o otro día o cualquier tipo de comentario. Bueno, entonces nosotros hemos venido desarrollando estas actividades con GreyQ Projects, que es un proyecto transdisciplinar, transmedia y transcultural, y pues ahora que estamos utilizando estas ayudas del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, hemos desarrollado algo que dejó la pandemia y fueron este tipo de programas virtuales. Entonces esto luego se va a lanzar una exposición en la página web, va a haber un catálogo en ISO y unos podcasts en donde trataremos de condensar en más resumido algunas de las inquietudes que han surgido a partir de este seminario. El seminario es pues un poco más amplio para los que quieran luego entrar en detalle, observar y tener como esa documentación. En la otra sesión vamos a tener a Santiago Vargas, que es un astrofísico colombiano, y nos va a hablar de ese tipo de los orígenes de la vida y pues precisamente también, como estamos hablando de diferentes formas de conciencia, también estamos buscando diferentes formas de vida, no necesariamente la vida como la entendemos nosotros, los seres humanos. Entonces esa es la próxima sesión, también será el otro fin de semana y también tendremos un link en este tipo de plataforma de Google Meet. Entonces, nuevamente te agradezco mucho, Lorenzo, y gracias a los demás que se pudieron conectar hoy, estuvieron acompañándonos, a Freya, a Escobar, a Carolina, a Jonathan, a Jorge, a Andrés y a los otros que se conectaron y luego salieron un momento.
Entonces, si no es más, y si alguien no tiene algún comentario o pregunta, pues podríamos cerrar. Y pues de nuevo, muchas gracias a todos. Simplemente muchísimas gracias. Sus preguntas nos han sido muy interesantes, me han hecho pensar en muchos aspectos. Está muy interesante. Muchísimas gracias por sus preguntas y por su atención. Bueno, gracias chicos. Entonces, pues buenas noches, buenas tardes para todos. Ajá. Y pues yo grabé esta sesión y luego la subiremos a YouTube. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lorenzo. Vale, muchas gracias. Espéralo, me voy ya también.